Saludamos a todos nuestros oyentes en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole que Dios le bendiga maravillosamente y que usted esté disfrutando de las bendiciones del Señor. Queremos continuar hablando sobre nuestro tema, sobre los 4 fundamentos, que quiere decir las 4 permanecer. Hemos hablado en el programa anterior que debemos permanecer confiado en Dios. El Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta es la primera permanencia, la primero que debemos permanecer, confiado en el Señor, porque los que confían son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. En el segundo, la segunda que debemos permanecer es permanecer en la vid. El Señor Jesús es la vid, y si nosotros permanecemos en Él, tenemos vida y llevamos fruto, y fruto para la gloria eterna de Dios. Ahora, nos tocaría en esta ocasión entrar en el tercer tópico, la tercera manera que debemos permanecer. Permanecer ocupado en las cosas que tienen provecho. Aquellas cosas que tienen valor, que nos bendicen y que nos permiten ser de bendición. Permanecer en esas cosas de alto valor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, versículo 15, 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas. Ocupar es dedicarse tiempo, tomarse el tiempo, darle mucho tiempo. Ocúpate en estas cosas. Y no solamente ocúpate, sino permanece. No es simplemente una ocupación como algo secundario, sino permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. O sea, que todo vea que tú estás preocupado en algo que tiene un gran valor y sea claramente visible. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿en qué Timoteo debe ocuparse? ¿Cuáles son las cosas que tienen un aprovechamiento tanto para Timoteo como para nosotros mismos, para nuestra propia vida? Y eso lo vamos a encontrar en el contexto. Siempre decimos que cuando hay que leer un texto, hay que leer el contexto, lo anterior y lo posterior, para tener una idea clara de lo que está queriendo decir. Entonces, vamos a leer los versículos anteriores, desde el versículo 12, el versículo 13 y 14, y vamos a tener un panorama mucho más claro, y ahí vamos a darnos cuenta en qué tenemos que ocuparnos. Dice el apóstol en el 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Tú debes ser un modelo, un ejemplo. Y ahora, ¿a qué tiene que dedicarse, ocuparse? Primero, en palabra. Segundo, en conducta. Tercero, en amor. Cuarto, espíritu. 5, fe. Y sexto, pureza. Entonces tienes que dedicarte, tienes que esforzarte en esto. ¿En qué? En palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, fe y pureza. Cuando nos dedicamos a estos valores eternos, entonces estamos aprovechando nuestra vida y nos estamos dedicando a las cosas que tienen un altísimo valor. Ahora el versículo 13 dice: entre tanto que yo, ocúpate, en tanto que yo voy. Entonces, ocúpate. ¿En qué debe ocuparte? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay 3 cosas que debe ocuparse. Nuevamente usa el término ocuparse. Debes dedicarse y darte tiempo. Entre tanto que voy, le dice Pablo, tienes que tomarte tiempo para la lectura. Entonces vas a descubrir la verdad, vas a entender las verdades de Dios. Y cuando tú lees, te capacita, comprende, entiende, entonces le dice exhorta. Cuando tú lees, te prepara, puedes exhortarles.
Pero exhortar no significa un mensaje duro que golpea a la gente. No, no. Es simplemente cambiarle la forma de pensar. Eso es la exhortación. Cambiar la manera de pensar y automáticamente cambia el rumbo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando y una persona se convierte, una persona se consagra, es la exhortación. Está cambiando su manera de pensar. Entonces, en esa exhortación, la vida tiene una transformación y va hacia un rumbo diferente y a la eterna gloria. Y también no solamente exhorta para que cambie, sino enséñale, transmítele esas verdades que tienen valor eterno. No descuide, no te descuide, manténlo. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de mano del presbiterio. No descuide. Somos muy fácil de descuidar, muy fácil de desatender los grandes valores que Dios nos ha dado. No descuide. La Biblia nos exhorta que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. La Biblia nos exhorta que debemos atender las cosas que hemos oído, que atendamos, no descuidemos. Pero también la Biblia nos exhorta que no descuidemos el don. Entonces yo no debo descuidar la salvación, no debo descuidar lo que he oído, pero tampoco debo descuidar mi ministerio. Debo cuidarlo permanentemente porque es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. El ocuparse en estas cosas tienen un gran valor eterno porque sirve para nuestra vida y sirve para bendecir a los que nos escuchan. Yo debo tener esa conducta. No podemos entrar en detalle de cada una de esas 6 cosas, pero son muy importantes en palabra. ¿Cuál es mi conversación? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi manera de relacionarme con la sociedad o con los cristianos? En palabra. Mi conducta. ¿Cómo es mi conducta? ¿Tengo una conducta intachable? Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, con cristiano y con no cristiano. Mi amor tiene un alto valor para mí, el amar. En mi espíritu se mantiene en pureza, en la fe. Y cada uno de ellos tiene una característica de que nos coloca en un alto nivel espiritual. Pero lamentablemente muchos cristianos son una cosa en la iglesia y otra cosa son en los negocios. Una cosa es en la conversación cristiana y otra cosa es su conversación con el mundo. Estos nunca permanecen, pueden aparentar permanecer, pero no están permaneciendo. No saben que lamentablemente ya están caídos, ya han fracasado en su vida, ya están fracasados. Por eso el apóstol le exhorta a Timoteo, por favor, ocúpate en esto, esto tienes que dedicarte. Pero la cuarta cosa, la que debemos permanecer, es permanecer en amor. 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En este texto vamos a encontrar 3 grandes verdades. Y él dice, el amar al hermano, primera cosa, amar a mi hermano. Si yo amo a mi hermano, yo estoy consecuentemente en luz y no hay tropiezo. Y los que caminan en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la enemistad entre cristianos, permanecen en la oscuridad. Usted no está en la luz, está en la oscuridad. El amor cristiano nos enseña a valorar a mi hermano. Tendrá ciertas diferencias en cuanto a mi manera de pensar, tendrá ciertos conceptos, pero no deja de ser mi hermano. Tengo que amarlo. Y si yo no lo amo, yo todavía estoy en tinieblas. Yo debo amar. El que ama a su hermano, mire lo que dice, permanece. Él está ¿en qué? En la luz. Y allá Juan en el capítulo 1, versículo 3 y 4, allí habla que Él es el verbo, es el logo, y el logo es la luz, y la luz era la vida de los hombres. Entonces, ese logo, el mensaje, nos trae luz. Y cuando nos trae luz, nos trae vida.
Luz está relacionado con la vida. La luz y la vida. Ahora, si tú no estás en luz, no tiene vida. Estás muerto. Tienes que reconciliarte, volver a Dios para poder permanecer en esa gloriosa verdad. Permanecer. La evidencia de que yo permanezco en la luz es el amor a mi hermano. Y como resultado, no solamente que yo estoy en luz, sino que no hay tropiezo. Yo no soy un tropiezo, por lo contrario, soy una bendición. Yo bendigo a mi hermano, puedo bendecir a todos. Estoy bendiciendo a la iglesia, estoy bendiciendo a los santos. Esto es realmente lo que Dios hace o lo que nosotros elegimos, el camino en que nosotros andamos. Entonces hemos observado las 4 cosas que debemos permanecer. Debemos permanecer confiados en Dios. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza. Los que permanecen deben tener comunión con el Señor, porque ellos tienen vida y traen fruto. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podemos hacer nada. La tercera vez, o el tercer concepto de permanecer, permanecer ocupado en las cosas que tienen provecho. ¿A qué me dedico? ¿A qué le doy tiempo? ¿A qué yo estoy invirtiendo en mi vida? Ocuparme en las cosas que tienen provecho. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas. No solamente ocupa, sino permanece en ello para que tu aprovechamiento sea manifiesto, sea visible a lo que te está dedicando. El mundo pueda ver a lo que te dedicas. Y la cuarta, permanecer en amor. Cueste lo que cueste. A veces costará un poco más amar a personas, pero amar. Y el que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Que Dios nos dé esta gracia. Dios te dé la luz para permanecer en estas 4 cosas. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Bendice a mis hermanos. Señor, ayúdanos a permanecer confiadamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te dé gracia y te dé un glorioso día en su presencia. Si permaneces, serás feliz. En el nombre de Jesús. Amén.